totalidad o casi la totalidad del tejido del cuello uterino y les pide que debido a la característica primaria de la sujeción debe someterse a una cirugía ambulatoria llamada colonización. Y la colonización es sacar una parte del tejido en forma de colon, con el objetivo de evitar que esta lesión se transforme en cáncer cervicuterino. Usted se encuentra realizando su internado de creencia en el sector y también le piden diseñar y ejecutar una actividad de promoción de salud sobre el virus papiloma. Bien, para esto vamos primero a indicar las características principales del virus que se asocia al cáncer cervicuterino. Este es el virus papiloma humano o el VPH. Pertenece a la familia del papiloma viridal y tiene un ADN bicatenario circular que codifica las proteínas E, que son proteínas tempranas por Early, las M, que son tardías de Leigh, y la proteína reguladora que es conservada y por eso se denomina ESR. Es un virus desnudo por lo que sobrevive a las condiciones ambientales, tiene una capacidad de dispersar de 72 capsulas y se clasifican dos tipos según su capacidad de producir cáncer o la capacidad de producir proteínas oncogénicas. En este caso son el LR de low risk, de bajo riesgo, y el HR que es high risk, de high risk, de alto riesgo. Y las proteínas relevantes son las proteínas L1 y L2, que L1 está en la cápside que forma el virus y L2 es la envoltura del que son estas que están acá, L1 y L2. Luego vienen las proteínas tempranas que se expresan, que son E1, E2 y E4, que tienen que ver con la cantidad de veces que se hace una replicación, E6 y E7 que intervienen en la regulación del ciclo celular, que son estas, E1, E2, E4, E6 y E7, y E5 que tienen papel transformante de la proliferación, junto con el SR que tiene este papel regulador en el virus. Define el tipo de rotación en el tiempo que presenta este virus y explique cómo se relacionaría con la transmisión. Primero es importante destacar que hombres y mujeres son portadoras, pero además también pueden expresar la enfermedad. No necesariamente los hombres expresan la enfermedad enseguida, ellos son menos propensos a expresar, pero pueden hacerlo. Por lo tanto, el mito de que los hombres son portadoras y las mujeres expresan la enfermedad no es así. Hombres y mujeres pueden expresar la enfermedad y transmitir el virus. Estas transmisiones por contacto directo, bien con piel o con mucosa. Estudios actuales indican que la transmisión por virus no es tan relevante, lo que quiere decir que no se infecte, pero no es tan importante como el contacto piel con piel o con las mucosas, y no es necesaria la segregación al 100%, ya que hay una forma de que la esférico digital, que la vamos a mencionar más adelante, donde no es necesaria la penetración. Luego de la está la transmisión vertical, que es la ruptura durante el parto de la madre al hijo por el contacto que hay entre mucosas, y lo que genera es la papilomatosis y la laringe recurrente. De hecho, en la laringe empiezan a hacer un tipo de reducción. De hecho, una laringe patológica y una laringe neuropática. Y la transmisión genitodigital, que es el contacto piel con piel o mucosas entre las manos y los genitales. ¿Por qué? Porque el virus utiliza como reservorio las yemas de los dedos y las uñas para poder transmitirse. Estos casos son limitados, por lo tanto no es como una vía de transmisión cotidiana. En cuanto a su patología, primero tenemos que saber que para que el virus se transmita tiene que haber una microlesión en el cuello uterino, y esta puede ser causada por diferentes factores. Puede ser causada por impulsos intravaginales, por la misma fricción que ocurre en el acto sexual, puede ser causada por masturbación, entre muchos otros. Para eso tenemos que saber que primero el cuello uterino se divide en ectocervix, la zona de transición y el endocervix. En el ectocervix, el epitelio plano es estratificado no queratinizado, lo cual lo hace mucho más vulnerable a cualquier factor externo. La zona de transición tiene una zona metaplásica donde se interpone el cilíndrico, el epitelio plano, y el endocervix, donde hay solo el epitelio cilíndrico simple para empezar a secretar la mucosidad del pelo. Vamos con la infección. Esta infección comienza porque el virus va a aprovechar la microlesión que hay en el cuello uterino y va a llegar hasta las células basales, porque este utiliza la alta tasa de replicación que hay en la capa basal de la célula, del epitelio. Para eso, utiliza el L1 y L2 para poder anclarse con L1 a receptores de parasulfato y a L2 para unirse a una integrina, que lo que hace esa integrina es inhibir una parte de la apoptosis. Entonces, cuando el microorganismo entra, ya hay un factor que impide la apoptosis para que pueda ser eliminado. Luego de eso, el virus entra por endocitosis con un endosoma temprano. Este endosoma temprano, que es el que dice pasa por un proceso de acidificación, y esta acidificación lo que hace es cortar una parte de la proteína L1 para que L2, corta una parte de la proteína L2
se denude el material genético y quede por el material genético sin la molécula propia. Luego de esa identificación se va por transporte retrógrado hasta la red cis-trans y de la red cis-trans pasa al núcleo con ayuda de los microtúbulos por medio del depósito. Cuando llega al núcleo, empieza a sintetizar sus proteínas ya que queda como un ADN episomal, es decir, un ADN extra al ADN celular que hay normalmente en la célula. Esto lo que hace es empezar a producir la proteína E1 que actúa como helicasa. Esa helicasa lo que va a hacer es cortar el ADN circular para poder transcribir ARN mensajeros. Esos ARN mensajeros van a procesar a producir LCR y E2. Estas dos trabajan en conjunto, primero para poder producir más E1, pero al mismo tiempo para frenar la acción de E6 y E7, que son las proteínas que se forman después. Y esas proteínas, E6 y E7, son las que alteran el ciclo, ya que actúan directamente sobre reguladores como el GP57 y la proteína TRR. Esto es lo que hace que el sistema inmune no detecte la enfermedad, porque está frenado, están frenados los factores que regulan el ciclo. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien va a haber infección, el cuerpo no se va a dar cuenta que está infectado. Y eso es lo que hace mucho más probable la transmisión en este momento de la enfermedad y en la fase aguda. Por eso aquí se puede haber infección, sí, porque está el virus, pero no hay lesiones porque todavía no hay un crecimiento abrupto por el freno que hace el SRY2 sobre E6 y E7. En fase persistente crónica ya que ocurre luego de 2 a 5 años después de la infección, por eso se llama que es la fase aguda es una fase silenciosa. Ocurre un corte precolítico de 2 en la parte donde se frena E6 y E7. Entonces cuando se corta E2, empieza el descontrol de estas dos proteínas, por lo tanto van a cargar TRP y P53 y va a haber una desregulación en el ciclo celular, empezando así la neoplasia. Y esto ocurre por la proteína LHEJ, que es una proteína que intenta arreglar este trocito que se cayó de la proteína y asume que es parte del genoma humano. Entonces esta proteína, su afán de arreglar ese problema que hubo con el ciclo celular, en vez de arreglarlo, lo empeora porque integra el ADN viral al ADN humano. La fase de progresión de lesiones es cuando ya se empiezan a acumular estas lesiones precancerosas y empiezan a subir hacia los estratos más superficiales. En este caso ya hay una alta cantidad de copias víricas y en el citoplasma empiezan a transcribirse las proteínas tardías o late, L1 y L2, para luego poder sacar los gliones y seguir infectando células infectadas. Para terminar, en fase de carcinoma invasor, que es cuando ya hay neoplasia, displasia, pero además las células ya pasaron al estroma. ¿Cómo puedo adquirir esta especie de factores de riesgo? Primero vamos a mencionar los factores de riesgo, que son el inicio precoz de las relaciones sexuales debido a las prácticas riesgosas que pueden haber a edades tempranas, las múltiples parejas sexuales, ya que mientras más parejas sexuales, más aumenta la probabilidad de padecer alguna infección sexual, la inmunosupresión, el no uso o el mal uso de preservativos, ya que esto evita riesgo de aflicción, entre otras cosas, para hacer alguna IPS, ya que el sistema inmune ya está encargado de controlar una infección de la mucosa o el epitelio dañado, y en sí las mismas características del epitelio, sobre todo del ectocervix, porque no es un epitelio queratinizado, entonces es mucho más propenso a cualquier daño en la mucosa. Y la forma de contagio más probable que nosotros determinamos para este caso, como dijimos que es una enfermedad que no se da al tiro, sino que pueden pasar transfuso de 10 a 20 años, creemos que es de contacto con piel, que puede ser de forma sexual. Bueno, ahora, ¿qué otro tipo de lesiones puede producir el virus del papiloma humano? Bueno, dentro de las lesiones que puede producir, encontraríamos lesiones cutáneas, mucosas, benignas con un comportamiento más agresivo, lesiones intraepiteliales y tumores malignos. Partiendo por las lesiones circulares. En este caso, bueno, estaría provocado por virus del papiloma humano de bajo riesgo. Con el bajo riesgo estaríamos haciendo referencia a la afinidad que tienen las proteínas oncogénicas, como sería E6 o E7, por las proteínas reguladoras del ciclo celular. En este caso hay bajo riesgo, por lo que la afinidad no es tanta como para llegar a producir neoplasia. Por lo que finalmente no se estaría desarrollando un cáncer. Acá se presentaría en forma de verrugas
Como podemos ver, por ejemplo, la reforma vulgar, o sea, por ejemplo, el papiloma humano, los genotivos 2, 4, 27 y 5 en su mayoría. Lo podemos ver acá, la arruga plantar, la arruga plana, filiforme, perimundial y Bucher Warts. Bueno, lesiones mucosas. Estas también son producidas por genotipos de bajo riesgo, principalmente el 11 y el 13, y tampoco hay que llegar a la formación del cáncer, porque también hay poca afinidad por nuestras proteínas rotadoras del ciclo. Aquí encontraríamos continuamos acuminados, papiloma escamoso oral, que ocasionalmente sí se produce por 6 y 18, por lo que ahí sí adquiriría un potencial maligno y que reemplaza esterilidad focal. Como podemos ver, las lesiones mucosas aparecen en mucosas, a diferencia de las lesiones cutáneas que aparecen en la piel cutánea. Bueno, y lesiones benignas agresivas. Estas seguirían siendo benignas, producidas por hidrocarburos de bajo riesgo, como pueden ser 6 y 11. Sin embargo, debido a la presencia de cofactores, como puede ser un paciente inmunodeprimido o alguna variante del fenotipo, por ejemplo E6 y E11, donde llegara a aumentar la afinidad por la proteína del ciclo, podría llegar a exacerbarse la proliferación celular. Aquí podemos ver un candelabro gigante de Buschke-Lowenski. Pueden buscar más imágenes, pero realmente puede llegar a ser muy grande. Papilomatosis respiratoria recurrente, esta sería una laringe. Papiloma invertido nasal, aquí. Epidermasia, epidermodisplasia cruciforme y papilomas conjuntivales transiliares. Bueno, pasando allá a las lesiones intrabiliares, estas sí tendrían un alto riesgo, ya que sí estarían asociadas a la presencia de fenotipos como el 16 y el 18, que sí tienen una mayor afinidad por nuestra proteína reguladora del ciclo celular. Todas estas lesiones sí son precursoras de carcinoma escamoso, lo que diríamos precancerosa. En este caso, principalmente nos enfocaremos en la lesión intrabiliar escamosa cervical, que es la que podemos ver acá, que es producida por los fenotipos, seguramente 16 y 18, y también puede presentarse por la presencia de 31, 33 o 25. También tenemos otro ejemplo, como la lesión intrabiliar vaginal, la lesión intrabiliar vulvar, peneal y también anal. Bueno, acá podemos observar cómo va cambiando el epitelio a medida que va progresando la infección. Veríamos que el parte en las células basales y a medida que pasa el tiempo va aumentando hacia la célula más superficial. Por ejemplo, en el caso de esta paciente, que se encontraría en esta fase donde ya casi en la totalidad de las células del epitelio se encontrarían infectadas. Ahora, cabe destacar que la mayoría de las personas no llega a desarrollar este nivel de infección, ya que la probabilidad de la infección, o sea que realmente el sistema inmune logre resolver la infección, es de un 80-90%, donde, bueno, puede llegar a este epitelio, pero luego volver a un epitelio normal, ya que se elimina el virus totalmente. Sin embargo, habría un porcentaje de las personas que lograría seguir con la infección. En estas fases es donde toma mayor relevancia el tamizaje, ya que el objetivo del tamizaje es identificar estos estadios antes del carcinoma invasor para lograr identificar la lesión antes de que invada la membrana basal, ya que aquí estaremos hablando de un carcinoma y obviamente un cáncer del cuello uterino. Aquí estaríamos viendo ya los tumores malignos asociados, principalmente por los fenotipos 16 y 18. Y bueno, acá nos vamos a enfocar principalmente en el carcinoma escamoso de cuello uterino y el adenocarcinoma cervical.
Bueno, acá veríamos la infección y lo que ocurre acá entre los dos anteriores que le mencioné, como son el carcinoma escamoso del cuello uterino y el adenocarcinoma cervical, es que el carcinoma escamoso se presentaría desde este punto hacia abajo en el recto cervix y el adenocarcinoma en el adenocervix. ¿Por qué esto es tan importante? Porque aquí en el cervix encontramos lo que se llama una zona de transición, que es la zona de unión escapulocolumnar. Acá encontramos células pluripotenciales que tienen la capacidad de diferenciarse en la que vienen a ser las células que encontramos en el exocervix, que son planas escamosas, o hacia las células que encontramos en el endocervix, que son células cilíndricas glandulares. El virus aprovecha esta zona de transición para ahí generar la infección y aprovechar esta pluripotencialidad dentro de la célula. Bueno, ¿por qué el tamizaje del cáncer cervicuterino se realiza mediante PAP y prueba molecular? Y que indique qué identifica cada una de las pruebas y cuáles son los fenotipos de alto riesgo. Bueno, primero partí declarando que el PAP y las pruebas moleculares se realizan de manera dual porque entre ellas mismas se complementan. Ahora les explicaré cómo. Bueno, partimos con el PAP Nicolau, que lo que hace es extraer muestras de esta zona de transición donde infecta el virus y lo que hace es detectar las lesiones, los cambios morfológicos en la célula epitelial. ¿Qué podemos decir con esto? Que el Nicolau va a detectar cuando hay presencia de las lesiones. No cuando, por ejemplo, las células epiteliales se encuentran en una fase de latencia y aún no expresan estas lesiones. Por lo que en una mujer que presenta la infección en una fase de latencia y las células aún no comienzan a expresar las lesiones, el Nicolau no nos mostraría esto y nos daría el negativo. Para esto se complementa con la prueba molecular. ¿Por qué? Porque la prueba molecular lo que hace es que identifica los genes del virus, proporcionándonos el fenotipo. ¿Qué podemos decir con esto? Que nos indica la presencia del virus con presencia de lesiones o sin presencia de lesiones. ¿Cómo se complementa? Que bueno, acá no nos hace referencia a las lesiones, entonces con el PAP podríamos saber en qué etapa se encuentra y con la prueba molecular podríamos saber si se presenta antes de la aparición de lesiones, por lo que así se complementarían entre ellos. Bueno, para esto se utiliza principalmente el PCR y la captura lineal. ¿Cuáles serían los fenotipos identificados como de alto riesgo? Principalmente los fenotipos 18 y 16, que son los mayores responsables de los cánceres de cuello cervicuterino. Y también podríamos encontrar estos que ven por acá, que también lo pueden reducir, pero sin embargo recalcar que los 16 y 18 son los mayores responsables. Y bueno, ¿cómo este virus finalmente puede llegar a producir el cáncer? Bueno, partiríamos por la infección, donde el virus infecta las células basales y a partir de ahí va progresando. Recordar también que de manera acá se encuentra de manera episomal. Luego de esta infección, pasaríamos a una etapa de persistencia. La mayoría de las personas no llegan a esta fase de persistencia, sino que eliminan el virus antes. Y bueno, la persistencia sería un punto de inflexión súper importante, ya que aquí es donde el virus podría dejar de comportarse como una, por ejemplo, infección persistente crónica o urgente, sino ya pasar a una persistente transformante, causando cambios en las células. ¿Y cómo lo haría? Mediante la activación de oncoproteínas E7 y E6. Bueno, ¿cuál sería el objetivo de E6 en este caso? E6 se encarga de la degradación de E53, que es la principal proteína reguladora del ciclo celular, que se encarga de la eliminación de células infectadas, que está la apoptosis. En este caso, E56, por medio de un mediador que sería E6AP, lograría marcar a B53 para que se termine degradando. Por otra parte, la proteína S
tendría como finalidad agregar a la proteína retinoblastoma, le vamos a decir PRB, que su objetivo final sería que las células pasen de G1 a S del ciclo celular directamente, produciendo así una mayor proliferación celular sin que las células necesariamente alcancen a crecer lo suficiente. En este caso, lo que haría sería encargarse de la degradación del PRB y al mismo tiempo este factor E2F quedaría liberado, que es el factor que sí controla las células que pasan de G1 a S, logrando así que pase una mayor cantidad de células de G1 a S, aumentando la proliferación, y que al mismo tiempo estas células dañadas no sean eliminadas por la apoptosis, ya que se degradó P53. Y bueno, finalmente también G6 tiene otra función a la hora de evadir el sistema inmune. Para esto se encargaría de evitar la transcripción del gen antiviral. Bueno, para esto lo que haría sería intervenir acá en la fosforilación del factor IRP3, evitando su activación, y así no se transmita el fenotipo antiviral, para que así no sea detectado y la lesión pueda permanecer, por así decirlo, silenciosa. Así, finalmente lograríamos una proliferación descontrolada, una acumulación de inmunizaciones, además de que el sistema inmune, por así decirlo, está dormido y no se está dando cuenta, y finalmente podríamos llegar al cáncer. Pasando a la pregunta 7, nos dice ¿qué importancia tiene el cáncer cervicuterino en el mundo y en Chile? Y explica las estrategias para prevenir el cáncer cervicuterino en nuestro país. Para esto primero tenemos que hablar de la incidencia de mortalidad a nivel global, donde el cáncer cervicuterino es la cuarta causa de cáncer en mujeres a nivel mundial, con aproximadamente 604.000 casos nuevos y 340.000 muertes anuales. En cuanto a la etiología, se ha visto que más del 90% de los casos son atribuibles a la infección persistente por el virus del papiloma humano, especialmente los tipos 16 y 18. En cuanto a nivel país, tenemos una incidencia de mortalidad que se estima en aproximadamente 1.500 casos nuevos y aproximadamente cerca de 600 mujeres fallecen por cáncer cervicuterino en Chile al año. Chile se encuentra en el 7º lugar a nivel mundial y esto nos da una visión de una alta carga de enfermedad para la población femenina de nuestro país. En cuanto a la estrategia de prevención en Chile, tenemos la promoción, que se encarga de informar a la población sobre la importancia de esta patología, junto con los factores protectores y de riesgo. Como podemos ver aquí, tenemos una ficha por parte del MinSal con diferentes precauciones que pueden tomar las mujeres para prevenir el cáncer cervicuterino. En cuanto a la prevención, tenemos medidas que se tomaron en el 2014, donde se comenzó la vacunación en niñas de cuarto básico, que contaba de 2 dosis. Después de 2019 se amplió también a los niños del mismo curso, y por último en el año 2024 el MinSal introdujo la vacuna no navalente, la Gardasil, que tenemos la imagen, y en la estrategia escolar se cambió el esquema a una sola dosis, tanto para los niños y niñas de cuarto básico. Este protege contra diferentes 9 tipos de virus, entre los que se encuentran el 16 y el 18, que son los conocidos por ser con alta gravedad contagiosas. Otra estrategia de prevención son la detección temprana o el screening, tamizaje también, que lo que busca es detectar precozmente enfermedades en la población que presuntamente o aparentemente están sanas. Lo importante aquí es que el tamizaje o el screening para el cáncer cervicuterino es el Papa Nicolau, que se realiza en mujeres de 25 a 65 años cada 3 años, y eso va a variar según el resultado. Si hay sospecha de cáncer, las mujeres acceden a la confirmación y también al tratamiento bajo las garantías del GES, que el GES es la garantía explícita en salud que se encarga de que uno pueda tener el tratamiento, el diagnóstico y también la ayuda económica para poder realizar esto, sobre todo en el caso del cáncer cervicuterino. Aquí se observa la imagen del Papa Nicolau, y también otra implementación de prevención o de screening o tamizaje es la implementación de la autotoma para la detección de VPH. Este se inició en el año 2024 y aquí se observa que es la autotoma.
es este instrumento que se le entrega realmente a los servicios de salud, se lo entregan a las mujeres, y ella misma puede realizar la toma. El mismo servicio de salud las instruyen y le explican los pasos, el protocolo a seguir, y aquí se puede observar que este instrumento se ingresa a la vagina y después se gira, se rota. Es muy parecido aquí a lo que se realiza en el Papa Nicolau. Entonces se obtiene la muestra vaginal y después ella lo puede guardar según el protocolo y las instrucciones, y que como la instruyeron los servicios de salud. Y después esta prueba tiene cierto periodo para poder guardarlo, un cierto plazo, y para poder entregarlo al servicio de salud. Al momento de entregarlo, se realiza y se analiza a través de un test molecular del virus papiloma humano, o un PCR, y va a detectar directamente el ADN del virus y va a identificar si hay o no hay virus y también cuál es la cepa y cuál es el antecedente. Entonces este también se empezó a implementar ahora y está bastante interesante. Aquí se observa también como un diagrama de qué es lo que ocurre según los resultados del PAP, y también aquí la parte rutinaria. Cada 3 años uno se realiza el PAP, las mujeres, si sale negativo, siguen con la rutina cada 3 años, hasta los 65 años, que es el fin del tamizaje screening. Si el PAP sale positivo, se realiza la colposcopía. Si sale positiva, vamos a una biopsia. Si la biopsia sale positiva, vemos cuál es el tratamiento que hay que tomar. Si el PAP sale positivo y hay sospecha de cáncer, también vemos biopsia. Si sale positiva, también vemos cuál es el tratamiento correspondiente. Si el PAP sale positivo y la colposcopía es negativa, seguimos con el PAP, pero con mayor frecuencia, para tener un mayor control en caso de cualquier problema. También sale la pregunta número 8, es averigüe qué alternativas pueden existir para evitar los efectos laterales de medicamentos como los antineoplásicos. Primero hay que explicar qué son los antineoplásicos. Los antineoplásicos son medicamentos que se utilizan para tratar el cáncer, como tratamiento del cáncer. Aquí es importante que actúan deteniendo o destruyendo muchas veces el ADN de las células, por lo tanto detienen el ciclo o la síntesis de ADN. Entonces también va a ayudar a inhibir un poco esta replicación de células de manera normal, ya que destruye directamente el ADN de las células. Otros tipos de antineoplásicos actúan directamente frente a alguna etapa específica del ciclo celular. Puede ser, por ejemplo, la fase S, de síntesis de ADN. Lo importante de los antineoplásicos es que no son específicos. ¿Qué significa eso? Que van a poder actuar frente al virus, a la célula que está infectada del virus, como también a la célula sana, perteneciente por ejemplo, a las mucosas, o perteneciente a la médula ósea. Significa que tienen poca especificidad. Eso explica sus efectos adversos, ya que, por ejemplo, en tracto gastrointestinal, cuando vamos a tener daño de ADN o una inhibición en la división celular, entonces el problema de efecto adverso. Entre ellos se destaca, por ejemplo, el cisplatino. Estoy explicando más que nada esto para poder entender qué alternativas vamos a poder usar para poder tratar de reducir estos efectos adversos, que es lo importante. Ya que medicamentos como el cisplatino son muy eficaces y se utilizan, según el programa GES, como radioterapia más cisplatino, pero pueden generar efectos adversos, como ototoxicidad, nefrotoxicidad, las náuseas, vómitos, problemas en el tracto gastrointestinal, neuropatías periféricas. Es importante que los antineoplásicos también no se manifiestan de inmediato. Como es un daño en el ADN y hay que esperar que la célula se replique, eso es un proceso. En el momento en que la célula se empieza a replicar, se empiezan a ver los síntomas, ya que no puede replicarse debido a su ADN dañado y genera apoptosis. Entonces, ¿en qué situaciones vamos a usar estos antineoplásicos o estos medicamentos? Ya en el caso de nuestra paciente no los vamos a usar, ya que nuestra paciente se encuentra en una neoplasia grado 3, o sea, con la conización basta para poder resolver en parte el problema, que es la intervención quirúrgica. ¿Qué pasa si nuestra paciente pasa de una neoplasia grado 3 a un cáncer cervicuterino invasor, como un carcinoma invasor, o un cáncer que esté generando metástasis? Ahí ya no nos sirve la intervención quirúrgica. Entonces necesitamos medicamentos que actúen de manera sistemática, y aquí es donde entran los antineoplásicos. Entonces en el caso de nuestra paciente no sería necesario, pero si llega a tener un cáncer, ahí sí hay que tomarlo en cuenta. Y lo importante es que los efectos adversos del cisplatino, también hay otras alternativas en las que los podemos reducir estos efectos, como escoger otros fármacos que no sean tan tóxicos como el cisplatino, pero que quizás no tienen tanta eficacia. Entonces ahí hay que ir variando y ver qué es lo más óptimo y lo mejor para el paciente. Esta opción es el carboplatino, que también se puede usar en conjunto con el
paclitaxel. Esto es más que nada lo principal, lo que informa, por ejemplo, los programas del MinSal y del GES. Y también hay otras formas que se pueden usar para evitar estos efectos adversos, que son distintas terapias. Por ejemplo, las terapias dirigidas o las inmunoterapias. El problema de estas terapias es que también son muy costosas y son limitadas. Entonces hay que evaluar el contexto con la paciente, si puede pagar este tipo de terapias. Hay que hacer toda una investigación junto a ella y ver con todo el equipo médico si es factible empezar estas terapias debido a lo costosas que son. Entonces por ahora podríamos quedarnos con esta segunda opción sobre los medicamentos. Y aparte de eso, podríamos sumar precauciones al momento de usar los medicamentos, como el ajuste de la dosis, sobre todo para la nefrotoxicidad, también la hidratación, que también ayuda a la nefrotoxicidad, también amifostina, que son medicamentos que ayudan a proteger a las células sanas. Y esto nos ayuda a combatir contra el problema de la poca especificidad que tienen estos medicamentos, que atacan infectados y sanas. También antieméticos, que para controlar el tema de las náuseas y los vómitos. Entonces estos son principalmente lo que se podría utilizar como alternativa para reducir un poco estos adversos tóxicos de los antineoplásicos. Y la pregunta número 9 es: describa el mecanismo de acción de la vacuna contra el virus papiloma humano que se utiliza en Chile. Centro su respuesta al sistema inmune. Ya, lo importante es ver qué vacuna se está utilizando en Chile ahora. La vacuna que se utiliza es esta, la Gardasil 9. Es un tipo de vacuna recombinante y lo importante es que es no infecciosa. Ahora vamos a explicar por qué es no infecciosa. Lo importante es que el antígeno que usa esta vacuna son las proteínas L1, que se encuentran en la cápside mayor de los 9 genotipos del virus. Son las que se encuentran aquí. Pues está incluido el 16 y 18. Entonces estas proteínas L1 son las que actúan como el antígeno. ¿Y por qué son no infecciosas? Porque utiliza partículas similares a los virus. O sea, son partículas que se parecen al virus, pero no son el virus. Entonces el cuerpo también son inmunogénicas. ¿Qué significa que sean similares al virus? Significa que no contienen el ADN viral, entonces no va a generar la infección. Por eso son no infecciosas. Y lo importante también es que está el adyuvante, que pueden ser elementos que se utilizan junto con la vacuna para poder potenciar la respuesta inmune y poder generar en este caso una mayor título de anticuerpos. Y el que se utiliza acá es hidroxifosfato sulfato de aluminio. Entonces esta es la vacuna que se está utilizando ahora y este es el mecanismo de acción. Ahí está la vacuna y se puede ver que están los VLPs o las partículas que se parecen al virus, pero que no son virus. Se encuentran con las células dendríticas, que son las células presentadoras de antígeno, que van a tomar estos VLPs y van a viajar hacia el linfonodo secundario. Acá estas partículas presentadoras de antígeno se las presentan a las células TCD4 o T helper, y estas T helper, con esta señal que recibieron por las células presentadoras de antígeno, van a proliferar y a diferenciarse. ¿En qué células se van a diferenciar? Se van a diferenciar en linfocitos T efectores. Efectores que a través de las citoquinas van a poder activar a linfocitos B vírgenes. Aquí hay signos de pregunta porque según este estudio aún no se sabe muy bien cuáles son las citoquinas que actúan. Pero lo importante es que realiza este efecto frente a los linfocitos vírgenes B y que van a inducir a una proliferación de estos linfocitos y una diferenciación. ¿En qué se van a diferenciar estos linfocitos? Se van a diferenciar en las células plasmáticas que van a viajar al sistema sanguíneo para liberar anticuerpos, sistema humoral, y también se van a diferenciar en linfocitos B de memoria específicos contra el virus, que van a migrar a la médula ósea para almacenarse una posible reinfección. Y los linfocitos T también se van a diferenciar linfocitos T específicos de memoria contra este virus, también para una posible reinfección, y se van a almacenar en la médula ósea. Este es más que nada el mecanismo de cómo actúa el sistema frente a la vacuna. Y de aquí hay varios también signos de pregunta que según el estudio, por ejemplo en animales, en ratas, las VLP activaban directamente a los linfocitos B, en humanos no está todavía comprobado. También se hablaba de que podían activar, no se sabe muy bien qué actividad tiene con los linfocitos TCD8, citotóxicos, entonces también tienen signos de pregunta. Y más que nada eso, que son como las dudas que aún están en el mecanismo. Pasando a la próxima pregunta. Como el tema de APS, le solicitan diseñar una actividad de educación sexual sobre el virus papiloma dirigida a madres y padres con establecimiento educacional. El indagatorio encuentra que en Chile desde el año 2014 se incorporó la vacuna contra el VPH para niñas y desde el 2019 a niños, aplicándose en el enfoque de género, reflexiones sobre el camino de salud pública.
¿Cuál es la relevancia de incluir a los varones en esta inmunización? ¿Qué cambios a nivel sociocultural promueve esta política? Bueno, entonces pasando a una reflexión sobre la vacunación del virus del papiloma, se tiene que históricamente el enfoque principal que se le daba era una prevención del cáncer cervicuterino, incluyendo solamente a las mujeres en esta problemática. Por lo tanto, se dejó de lado a los hombres tanto como del problema como de la solución. Esto, por lo tanto, existe una relevancia al incluir a los hombres porque el VPH también puede causar cáncer tanto de pene, ano, faringe y verrugas genitales. Además, actúan como un reservorio silencioso. Por lo tanto, eso facilita la transmisión del virus. Entonces, la importancia de incluirlos en la vacunación es que ayuda a reducir la circulación del virus, beneficiando tanto a la población vacunada como a la que no lo está. Tenemos también un enfoque de género que va guiado hacia la equidad sanitaria, ya que desde un principio en el plan de prevención contra el virus del papiloma se responsabilizaba a la mujer principal como responsable del cuidado sexual y reproductivo. Por lo tanto, la inclusión del hombre en el plan de inmunización nacional lleva a una redistribución de las responsabilidades, en donde el VPH se deja de ver como un problema simplemente de mujeres y se lleva como hacia un avance inclusivo con enfoque de derechos, donde tanto los hombres y mujeres participan activamente en la mejora de los cuidados sexuales y reproductivos. Bueno, también a partir del plan de inmunización vamos a tener diferentes cambios socioculturales, como la desnaturalización del rol exclusivo femenino en la prevención del VPH, la desestimación del VPH como un problema femenino, ya que, como se dijo, se redistribuye esta responsabilidad y se deja este estigma que existía sobre el VPH. También hay una conciencia y autocuidados en varones, por reconocimiento de la salud sexual, como he dicho, desde la infancia, y avances hacia políticas públicas con enfoque de género y equidad, ya que la implementación de esto desde edades tempranas ayuda también a un florecimiento de la educación sexual en la población, en niños y adolescentes. Por lo tanto, se lleva a una población adulta con una mayor educación sexual. Entonces, todo esto va de la mano con el enfoque que toman las determinantes sociales, y aquí tenemos las diferentes medidas que consideran factores sociales, económicos, culturales y ambientales. Como por ejemplo tenemos la accesibilidad universal y equitativa, ya que la vacunación es gratuita y universal para todos los niños en cuarto básico. Tenemos también una educación y aceptabilidad cultural, ya que estas instancias de vacunación en la población básica de escolares ayudan también a abrir instancias de educación y de quitar el prejuicio ante las vacunas también por cierta parte de los apoderados. También tenemos la prevención como eje de la vida sanitaria, ya que esto, al partir todos desde el mismo punto de la vacunación, al ser universal, disminuye las brechas a futuro que se pueden generar entre los diferentes grupos sociales. Y por último, una reducción de barreras estructurales, ya que se deja detrás este estigma como la mujer como la única responsable. Por último, tenemos que ¿qué infección parasitaria es la que más comúnmente puede producir lesiones en el tracto genital femenino y qué tienen en común ambas infecciones? Bueno, la principal infección parasitaria que encontramos es la Trichomonas vaginalis, ya que genera tricomoniasis, que es una infección de transmisión sexual que puede causar en mujeres secreción vaginal con mal olor, picazón genital y micción dolorosa. Entonces encontramos diferentes similitudes en la Trichomonas y el VPH. Por ejemplo, la transmisión sexual, ambos principalmente se transmiten por el contacto sexual sin métodos de barrera. Ambos tienen una alta prevalencia con infecciones frecuentes a nivel mundial. También ambas son frecuentemente asintomáticas. Ambas pueden poner en compromiso el tracto genital femenino y también tienen un riesgo aumentado de otras ITS. Por ejemplo, la presencia de tricomonas o VPH puede aumentar, facilitar la adquisición de virus como el VIH. Incluso se ha visto diferentes casos de coexistencia de tricomonas vaginales con VPH, o VPH con VIH, tricomonas con VIH. Bueno, aquí me presenta la bibliografía y eso ha sido todo. Muchas gracias.
ahora vamos a hacer las preguntas para que podamos ir precisando aquellas cosas que son más relevantes. ¿Puedo poner el caso? El nivel que tenía la paciente podría. En los casos de diferentes de grado 3, Una pregunta que voy a hacer es, necesariamente ese nivel de neoplasia es debido a un fenotipo de alto riesgo. los estudios que han hecho, la mayoría de veces cuando las personas pasan a una lesión intravital de grado 3 o de grado 4, se les atribuye al fenotipo 16 que son los más genéricos. Y si el nivel es menor, podría deberse a otro tipo de... Puede ser los de bajo riesgo, porque no es como que pasa un carcinoma invasor, sino que puede hacer solo el cambio epitelial, no necesariamente generando displasia, que es lo que finalmente genera el carcinoma. ¿Qué es lo que en la actualidad está ayudando a determinar, digamos, esa diferencia de fenotipos? Primero la forma de la lesión, pues, para llegar a grado 3 y grado 4, y después la regla del PCA, que es la que mencionamos en la forma de detectar el fenótipo que disminuye. ¿Cierto? Actualmente el uso, digamos, de la técnica quirúrgica justamente permite diferenciar a la paciente de alto riesgo de la ¿Cuánto cuando lleva la quirúrgica? ¿Unos 5 años? Nosotros los cambios llevamos como 10 años haciéndolo, pero está cuando tenía la integración del Papa, y no todavía cambió de que hace una gran diferencia. Yo tengo una duda. Todas las mujeres que le hacen el PAP, que hacen prueba molecular, y que saben que lo mucho porque conozco gente que le han hecho un PAP negativo en septiembre y en diciembre están con cáncer. Entonces, como que eso nunca es entendido. ya, es que esto que puede pasar en la fase que tiene que ver con la fase aguda, porque puede ser que el PAP te salga negativo, pero tiene la opción de que o le cambien meses el resultado, que es muy de la nada, o puede pasar que pasen años y de repente no presente ningún problema. Entonces puede pasar que el PAP salga negativo y después al mes siguiente salga positivo. Que es lo que expliqué en la fase inicial, que es donde puede haber virus, pero no necesariamente lesiones, o está el otro caso donde hay virus y al tiro hay lesiones. Yo hoy también me gustaría agregar algo. Bueno, cuanto al PAP, aquí, bueno, como mencioné, en esta zona de transición se puede infectar el adenoservices o el ectoservices. Entonces, por ejemplo, en el caso del PAP, llegar a infecciones células epiteliales del adenoservices es más difícil, muchas veces no se puede llegar, es difícil acceso. Entonces, el PAP principalmente nos identifica las lesiones epiteliales en el exocervix. Sin embargo, se estaría excluyendo el adenocarcinoma cervical, el adenocarcinoma, que sería lo que se produce las lesiones en las células cilíndricas glandulares que se encuentran en la zona de transición hacia arriba. Para eso también nos serviría una prueba molecular con un PAP negativo para identificar el fenotipo viral de estas lesiones más arriba. Pero a un PAP negativo le hacen prueba molecular. Esa es No, por conducta no. entonces ahí podría haber un problema, digamos, si el PAP está mal tomado o como el genético bien. Y la otra pregunta al margen, porque también conocí un caso de una persona que falleció joven, una enfermera.
de los 25 años, lo especifica legalmente así, porque no siempre esta persona, el médico, no le quiso tomar el PAP porque le dijo que no era de riesgo, porque le insistió tanto, y realmente tenía un cáncer cerebral, murió a los meses, entonces, y trabajaba en la FAN, que fue un cáncer. Entonces, por eso pregunto si está estipulado eso, lo que quiera se toma obligatorio. Sí, bueno, yo estoy leyendo las guías del MinSal y también las guías que explicaban todos esos procesos, y había muchas pautas que decían ya, desde tal edad hasta tal, los 15 a los 20, realizaron pruebas de PAP y ese fue el porcentaje de incidencia que realmente tenía como efectividad hacer el PAP en esa edad. O sea, era muy bajo, entonces no se recomienda, entonces no. De los 20 a los 23, por ejemplo, muy bajo, no. Y cuando llegaba a los 25, allá sí se empezaba, ya había mayor porcentaje, entonces sí se justificaba, por decirlo así, realizar el PAP. Pero está estipulado que es de los 25 años. Sobre todo yo creo que más que nada por un tema de tiempo entre la infección, entre que se empieza a generar, entre el comienzo de la vida sexual activa. Entonces ese es el rango de edad donde más se suele, donde ya empieza a poder detectar. Sí. Pero sí desde los 25 años. Sí, solo relacionado con la misma pregunta, por eso me cuelgo de lo que preguntó el profesor Perey. ¿Cómo podrían cuantificar, darle una respuesta cuantitativa a la pregunta que hizo el profesor Perey? ¿Cómo podemos cuantificar eso? ¿Cuantificar cuántas personas se hacen? No, la capacidad de detección del test. ¿Cuál es la capacidad que tiene el PAP para detectar? ¿Y cómo se llama? ¿Cierto? ¿Cómo lo cuantifica? ¿Qué es la sensibilidad? Sensibilidad, especificidad y valores predictivos. Sí. ¿Buscaron cuál es la sensibilidad, la especificidad y los valores predictivos? Yo lo que sé es que por ejemplo en pruebas moleculares, No, del PAP, disculpa. Bueno, los dos tenían una sensibilidad mayor al 95%, ¿Mayor a qué? al 95%, bueno, creo que se la acabamos de Sí, pero el PAP es más baja, pero no tengo la cifra. Claro, el consejo que puede variar entre el 85 y el 80% por el tema de que no siempre, por lo mismo de que puede estar en fase aguda, puede haber infección, pero no necesariamente va a haber lesiones precancerosas, por lo tanto van a aumentar la cantidad de casos negativos. Entonces, porque la sensibilidad baja más o menos como al 75-80%. ¿Cuánto? Lo que yo leí. Más o menos del 75 al 80% de lo que yo leí. Además que también varía de la capacidad de que aplica la prueba. También depende de la técnica, de lo que se aplique, depende de la lucha que contiene. Es muy fácil que el PAP salga negativo si no hay otros signos de la infección. Lo negativo. Claro. ¿Puede dar negativo? Por eso aumentan tanto las tasas. Sí, porque como es una técnica compleja y como dijo mi compañero, solo alcanza a estos si no hace niveles más arriba, que igual puede pasar, igual es muy violento de casos sobre cáncer. Eso asocia también a la dificultad que tienen las mujeres de hacerse el PAP. O sea, hacerse un PAP realmente súper molesto, súper molesto. Y de hecho el cepillo, la tórula con que se toma el PCR para el PAP es una cosa horrible. O sea, yo miro esa cosa y le digo, bueno, ¿cuánto yo ya no tengo que pues jamás? Me digo, es horrible, es una tórula que tiene un cepillo y es gigante. Entonces, claro, tiene que ser así porque hay que raspar, hay que llegar arriba, y ¿cierto? Y tomar todas las células para poder tener mayor, digamos, cantidad de células para poder hacer el test, estoy hablando del PCR. Pero de verdad que es complejo el tema, sobre todo porque supongamos que pensar que está indicado para las mujeres a partir de los 25 años. ¿Alguien conoce a una mujer de menos de 25 años que vaya voluntariamente a hacerse un PAP? Es muy difícil. No hay mucha conciencia respecto del virus, tampoco se sabe de que es una infección sexual y que además está asociada a otras ITS, entonces yo creo que igual el tema del TPH ahora con la vacunación acerca un poco más
es más conocido, pero en general años atrás tampoco se hablaba mucho respecto de eso. Eso también tiene que ver con que uno como mujer, o en general las mujeres, tampoco tienen muy claro del riesgo que corren una vez que comienzan su actividad sexual frente a cualquier tipo de estas infecciones. Sí, y por eso mismo fue interesante, al menos yo estaba leyendo a la gente pensar esta implementación de la autotoma de la mujer, que el año pasado, 2024, empezaron a utilizarlo. Y claro, es justamente para tratar de mejorar ese aspecto como casi como traumático que tienen a muchas mujeres de hacerlo, y pueden realizarlo en un ambiente más seguro, en la comodidad de su casa también pueden realizarlo. Entonces, eso también es interesante mencionar. Solo para agregar el dato, la especificidad entre un 98 y un 99 y la sensibilidad entre 50 y 75 o incluso menos de 50. Ahí está la respuesta. Me gustaría agregar algo último en esta pregunta. Bueno, también muchas veces no se realiza el PAP antes de los 25 por la probabilidad también de regresión que tiene el virus. Entonces, como para evitar el susto de la población, cuando la probabilidad de que la mujer realmente llegue a una etapa más avanzada y además se necesitan más años, se suele dejar hasta los 25. Ya que antes, aparte de que suele desaparecer, se puede decir que como que normalmente no ha tenido tiempo necesario de llegar a la Un tema de costos también, porque en otros países sí está de manera paralela en el programa de lleno el PAP junto con el PCR, pero acá nosotros necesitamos 2 PAP atípicos para recién mandar a la paciente a hacerse un PCR. Entonces eso también tiene que ver con lo que está. Yo quiero preguntar lo siguiente. La pregunta mía decía qué alternativas pueden existir para evitar los efectos laterales. Yo vi que ustedes hablaron de los antineoplásicos, hablaron de los efectos laterales, hablaron de darle antieméticos, que son medidas coadyuvantes a un RAN que ya apareció. Por ahí escucharon que me llamaba la atención disminuir la dosis. ¿Y cómo van a disminuir la dosis para tratar al paciente? Ajuste de dosis. Ajuste de dosis. Ahí está, el ajuste de dosis. ¿Ya? Ajustar la Pero dosis. ¿qué cosas generalmente se hacen? La pregunta era más simple. Es lo que pasa en la vida real. No era tanto hablar de los medicamentos, porque la pregunta yo hubiese preguntado entonces, diga que es antineoplásico y diga los efectos laterales de los antineoplásicos. Hubiese sido otra la pregunta. ¿Cómo se hacen los tratamientos que le hacen a estos pacientes con cáncer? ¿Cuánto le hacen? Quimioterapia, por ejemplo. Claro, aquí está, por ejemplo, la Se lo hacen radioterapia. por un mes, 2 meses seguidos, 3 meses seguidos. Depende de la resistencia del cáncer como tal. Eso se va evaluando durante el tiempo. Ya, pero si dura 6 meses, ¿y te voy a hacer 6 meses seguidos? Todos los días. ¿Cómo se hace? Semanal. Más que semanal, mensual. Mensual. En el fondo se ya iba la pregunta, ¿se fija? Porque una de las medidas, el primero el tratamiento es secuencial. Se hace una semana, por ejemplo, una vez al mes. Entonces el tratamiento no es continuo. Entonces esa es una medida, por ejemplo, para evitar los efectos laterales. Ahora, la dosis también, hablaron de las medidas profilácticas también. ¿Y qué sería lo ideal de un medicamento entonces para que no nos generara? ¿Por qué hay efectos laterales con estas moléculas? Pensando en lo que vimos al principio del año, el farmacodinámico. ¿Por qué se rompen las mucosas? ¿Por qué hay tantos efectos laterales? ¿Qué características de la molécula en general poco tienen los antineoplásicos? Muy bien, su especificidad. Eso lo dijimos en clase, ¿se acuerdan? Ese es el mayor problema, porque si tuviéramos moléculas específicas, no sé, incluso hay estudios que dicen que, por ejemplo, podríamos hacer profármacos, y los profármacos se inyectan directo, idealmente al tumor,
cosa que ahí se activara y no generara, ¿no es cierto?, toda esta probabilidad. Son varios estudios que hay, ¿no es cierto?, al respecto. Eso. Pero los quiero felicitar porque nunca me llamaba la atención este tema, pero hoy me mantuvieron muy alerta, así que los felicito. Sí, también felicitarlos por la presentación, todo muy acotada, súper bien dirigida. Y respecto a la parte inmune, ustedes dijeron que el sistema inmune, no, que el virus tiene baja actividad y por lo tanto no es detectable. En una primera instancia sí. En una primera instancia, que esto es la etapa inicial, cuando recién está infectado el virus, cuando recién entró al cuerpo humano, no tiene tanta actividad por el freno que hace las proteínas que tenía la LCR y la E2, que frenan la actividad que tienen el 6 y el 7 sobre el ciclo celular. Pero eso pasa como viola. Pero ¿eso qué significa en la práctica para la infección? Que no es detectable por las células por parte llamada inmunidad innata. Y después sí se hace... Sí, porque después ya hay descontrol total. Sí, pero fíjese que según eso, según lo que explicó también su compañero, en un 80-90% de los casos el sistema inmune erradica la infección y no hay cáncer. Solo en un porcentaje menor podría haber una transformación neoplásica. Entonces, ¿cómo uno explica esa dicotomía, esos números? Puede, primero, porque, disculpen, en algún momento mencionaron que el sistema inmune estaba como, no respondía, deprimido, y, o sea, eso podría aumentar el problema, pero ¿por qué en un 80% sí es exitoso, entre comillas, y revierte las lesiones y elimina, erradica el virus? si lo más ¿Qué respuesta podrían dar a eso? lo que nosotros podríamos decir es que Espera un poquito, que va pasando un camión y no se escucha nada. Además del volumen no se escucha nada. Por favor, ahora sí. Lo que nosotros podemos decir es que la etapa como ya de eliminación del sistema inmune empieza más en esta parte de acá, cuando empieza a detectar cambios en el ciclo celular. Cuando empieza a haber degradación de PRB y del P53. ¿Y eso qué provoca? El descontrol del ciclo celular. ¿Y solo ahí el sistema inmune lo puede detectar? No se puede detectar antes, pero es menos probable que lo haga en esta fase. Y de acuerdo a lo que plantearon de la vacuna, ¿cuál es la utilidad de la vacuna? En la práctica. Generar memoria. Pero en la práctica, así como ya está vacunado, ¿y cómo la vacuna lo defiende? En la práctica, sabemos que generar memoria es el mecanismo, pero en la práctica, ¿cómo la vacunación protege? Porque eso le puede preguntar a un paciente, ¿cierto? ¿Por qué la vacuna nos protege? En la práctica. Ya, o sea, si tengo un paciente que me pregunta eso, yo diría que la vacuna va a generar defensas y que cuando él se encuentre otra vez esa infección, una reinfección, va a poder tener las defensas en su cuerpo para poder responder de mejor manera frente a esa reinfección. ¿Y cuáles van a ser esas defensas? Los anticuerpos. Bueno. Y el anticuerpo en este caso... IgG. Sí, no, de acuerdo, pero van a estar los anticuerpos al momento de la infección, van a actuar después cuando ya esté infectado. Por eso, ¿en qué momento va a actuar el anticuerpo? Como mi compañero mencionó, van a estar, después de la vacunación, van a estar almacenados en el linfonodo. ¿Se refiere en qué fase van a actuar? No, ¿cómo los anticuerpos, cuando ya uno se vacunó en el colegio, ¿cierto? Y después a los 5 años después se contagia. ¿Cómo va a ser la protección de la vacuna? ¿Cómo se va a materializar en la práctica la protección de la vacuna contra el virus? Más que nada porque cuando haya una reinfección, las células receptoras antígenos, o sobre todo las células de memoria, incluso ustedes específicas, se van a volver a encontrar específicamente con el virus papiloma humano y van a poder utilizar todo este almacén que quedó de células de memoria que van a poder atacarlo de mejor manera. Pero ya no infectamos.
¿o no? Ya nos infectamos cuando cuando se secretan los anticuerpos, ya nos infectamos, ¿no? ¿Claro? Perdona, pero ustedes hablaron de que había, no sé si una o dos proteínas que eran las virales que estaban en la vacuna. Notaba el virus, lo estaba escuchando, el virus, notaba el ADN del virus, pero estaban las proteínas. Esta, L1. ¿Qué es lo que era la L1? La L1 Es una de las proteínas que usan para la adhesión. Por lo Sí, tanto, una proteína de ¿qué es lo que evitaría la vacuna? La adhesión de una y una la célula. neutralización de... Teóricamente evitaría la adhesión. porque neutraliza las proteínas L1. Pero, sí, pero de acuerdo, sí, eso es, sin duda, pero ¿en qué momento? Si esa es la pregunta crítica, ¿en qué momento se vacunan cuando están en el colegio y 5 años después se infectan? Sabemos, la doctora acaba de reforzar el mecanismo, el anticuerpo va a neutralizar una proteína de adhesión. Pero ¿en qué momento va a actuar el anticuerpo? Va a actuar un par de días después, cuando ya estemos infectados por el virus. Y por lo tanto, ¿cuál va a ser la utilidad? ¿Cuál va a ser la ventaja que nos va a conferir para no hacer... Porque se fijan, o sea, va a penetrar el virus, va a entrar a células, nos va a infectar. Sí. Y los anticuerpos van a aparecer por memoria, ¿cuándo? 2 días después, con suerte, 3 días. Pero ya tuvimos de 1 a 3 días el virus infectando. Entonces, porque se entiende la idea, ¿no? Que los anticuerpos van a aparecer después de la infección. Porque si los anticuerpos estuviesen presentes en la mucosa al momento de la infección, ahí sin duda neutraliza y todo lo que han dicho. Pero acá el anticuerpo no está presente, o está presente, debería estar presente. O sea, yo por lo que te voy entendiendo, los anticuerpos empezarían a evitar que siga habiendo más infección de más células epiteliales, lo que evitaría que haya una... o sea, no se llegaría a una... Disculpa, déjalo hasta ahí. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Luego al final las células, las pocas células que puedan ser infectadas, ocurriría apoptosis. Por 53 O el sistema inmuninato, ¿cierto? Pero claro, va a impedir que se amplifique y se disemine la infección. Pero no va a evitar la infección. Pero la va a confinar a un grupo, a las que inicialmente, como el virus no se replica mucho, a las que inicialmente infectaron. Por lo tanto, va a disminuir la carga inicial de células infectadas de manera significativa. La cantidad de células infectadas iniciales. Porque piensen que de todas esas células iniciales que se infectan, está la probabilidad de que se transformen y generen un tumor. Cada una de ellas puede pasar eso. Y si disminuye el número de células infectadas, porque el virus, si se sigue amplificando y liberando desde las células que inicialmente se infectaron, ahí sí van a ser neutralizadas por los anticuerpos, que van a ser van a actuar de manera rápida. ¿Se entiende la idea o no? Sí. Ya, eso es un detalle súper práctico, pero hay que decirlo así, de manera clara. Y lo que dijo su compañero es cierto, porque no deberíamos tener anticuerpos dando vueltas. Claro, no. No deberíamos, porque si no estamos expuestos al virus, no vamos a tener clones activos de linfocitos B que generen los anticuerpos. ¿Sí? Ahora, a propósito también de lo que recomendó el profesor Perey, de una persona joven, ¿cierto?, de 25 años, estaba recién revisando el inicio de la actividad sexual en Chile en este último periodo, es de 15 años. Ese es el promedio. Eso quiere decir que hay personas que inician antes la vida y otros después, pero el promedio 15. Entonces, alguien perfectamente se puede haber infectado a los 12, 13 años, está dentro de la normalidad estadística, y 10 años después podría estar haciendo cáncer, ¿o no? Ya, eso. Y lo otro, ¿por qué les llama la atención que tengamos el 7º lugar de incidencia de cáncer? ¿Escarbarnos un poquito en eso? En verdad, porque hay una poca recepción de la población masculina, no tanto femenina, porque la mayoría de la población femenina suele hacerse el PAP de acuerdo a los 3 años, o dependiendo del resultado que tenga, porque
porque los masculinos tienen como una forma de detección del VPH. Entonces eso lo hace mucho más fácil el contagio entre hombres y mujeres, y además las mujeres tienen su forma más controlada, tienen una forma de controlarlo. Eso es lo que hace que más incremente. Disculpa, ¿qué es la incidencia? Que responda cualquiera. Salud Sociedad, ¿ven? Qué importante es Salud Sociedad. ¿Qué es la incidencia? O sea, sé lo que es, pero no sé explicarlo. Pero alguien del grupo. Jóvenes, es un concepto epidemiológico clave, que además lo mencionaron. Y fíjense que además no es trivial, porque dice que Chile tiene el 7º lugar de incidencia de cáncer. O sea, ¿cómo interpretan esa información? En incidencia de cáncer yo lo podría interpretar de que en proporción a la población que hay, cuánta gente de esa población anualmente, en este caso, genera el cáncer, en proporción a la población total de chilenos. Ya, incidencias son casos nuevos en un periodo de tiempo, ¿sí? Para distinguirlo de la prevalencia, que uno podría a veces confundirlo con el promedio en una foto, ¿sí? Pero le llama la atención que tengamos el 7º lugar de incidencia. Sí, alto. Pero ¿no será que detectamos más? ¿No será que hay más detección? Que hay más que nuestro... Porque, ojo, contrario a lo que se piensa, el sistema de salud chileno público es muy eficiente, contrario a lo que se piensa, ¿sí? Con los recursos que se le entregan, hace maravilla, con los pocos recursos que tiene. Por lo tanto, ¿no será que a lo mejor detectamos más? Y por eso hay más casos nuevos. Quizás en otros países hay menos incidencia, entonces por eso no están tan... Porque la incidencia tiene que ver con la capacidad de detectarlo también. Entonces deben haber... En otros países no hay tanto, no hay, como la calidad del sistema público no es tan como eficiente como acá en Chile. Quizás no se detectan y pasa como por una otra causa. Y hay más personas enfermas que realmente no están diagnosticadas. Claro, somos un país chico, ordenado, con un buen sistema de salud, ¿cierto? Ya. ¿Y pueden ir a la diapo de tratamiento, por favor? Y esa es la última pregunta. Ahí. Hablaron, usted, joven, Vicente. Usted habló de los anticuerpos, ¿sí? Las terapias biológicas, ¿cierto? Los anticuerpos, la inmunoterapia. Sí. Y se rindió. Se rindió. Salud Sociedad. Dijo, bueno, hay que conversarlo con el paciente si tiene la plata, y si no, bueno, no se puede, y vamos con el tratamiento químico. Jóvenes, ustedes el día de mañana van a tomar decisiones en salud también, no todos, pero algunos van a estar en políticas, aplicando políticas de salud, no se rindan. Ojalá, porque tampoco son tantos casos, es cierto que es caro, pero todo va bajando el precio en el tiempo, incluidos los fármacos. Pero tampoco son tantos casos, entonces peleen por el tratamiento más seguro, más efectivo, que es la inmunoterapia, ¿sí? Porque no es, bueno, tiene plata, porque fíjate, el discurso fue, el equipo médico tiene que conversar con el paciente y ver la alternativa, y bueno, o sea, ahí no hay alternativa, si no alcanza la plata y punto. No sé si Sí, te parece. la Conversar con el paciente, mire, hay un anticuerpo que vale $1.000.000, si te quiere, lo hacemos. Eso es casi humillante. O sea, si alguien gana el sueldo mínimo, o no sé si se dan cuenta, jóvenes. Me refiero al discurso, solo al discurso, a naturalizar que la salud es un negocio y que tiene que ver con plata. Básicamente me salvo o tengo más chance de salvarme si tengo poder adquisitivo. Lo bueno ¿Sí? es que, por ejemplo, en casos como el cáncer de mama, ya hay programas donde hay como planes de alto costo, que por ejemplo, estos tratamientos no los cubre el GES. Entonces ahí también hay problemas que la gente no puede adquirir estos tratamientos porque no los cubre el GES. Entonces hay unos programas que se llama el DAC, que son los de alto costo, que también... Pero el tema es que en el cáncer cervicuterino aún no... Sí, no, estoy investigando. Sí, fue como se dijo, esto de conversamos con el paciente y se le ofrecen las opciones. Igual lamentablemente en Chile, Es así. en cierta parte, aunque no es la idea. Sí, Pero usted igual tiene razón de que hay que tratar de lucharla por... Y el foco tiene que ser insistir en eso, Sí. o sea, más que naturalizarlo, más que normalizarlo. Y ¿sí? quizás intentar en política de integrar estos tratamientos a planes que lo puedan cubrir, como el DAC, por ejemplo, como en el cáncer de mama. Por ejemplo, sí. Bueno,
Muchas gracias, Juan. No, bueno, también en este caso me genera bastante interés y la verdad es que la pregunta que hemos puesto en varios años con algunas variantes vinculadas a esta incorporación de los valores de la vacuna y este cambio cultural que se promueve es algo que ustedes lograron abordar muy adecuadamente, con mucha profundidad. Los veo con mucho conocimiento al respecto. Me imagino que lo que lograron instalar y lo que encontraron, lograron transmitirlo a su curso de buena manera. Y les pido que obviamente sus compañeros lo consideren en el contexto de la evaluación posterior. Porque efectivamente en este caso vemos una medida de salud pública que efectivamente conlleva los elementos de equidad, que promueve esa equidad y promueve estos cambios culturales en relación a la responsabilidad en lo que es el contagio, la transmisión y el hacerse responsable obviamente de una salud sexual y reproductiva. ¿Ya? Así que me gustó mucho la